de este medio, de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Como lo decíamos aún en la oración, algunos después de su jornada laboral, otros con algunas limitaciones, pero debemos de dar gracias a Dios porque nos concede estos momentos, hermanos. Estos momentos son únicos, son especiales, donde con toda libertad podemos acercarnos a la presencia de nuestro Salvador, y que Él trae consuelo, trae fortaleza, nos hace recordar de que no estamos solos, de que su presencia siempre está con nosotros, y que Él está dispuesto a manifestarse toda vez y cuando nosotros se lo permitamos. Continuamos con la meditación de la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo. Y estamos en el capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y cuando iniciábamos esta carta, yo le mencionaba de que casi toda esta carta puede de alguna manera asociarse a la vida que se ejerce dentro del área militar, y que en cada texto, cada pasaje que vamos a ir considerando, vamos a abordar alguna característica que como soldados del Señor Jesús debemos de desarrollar o ir perfeccionando. Vamos a hacerlo en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículo 3 en adelante. Si usted ya lo encontró, hágame de señas que ya lo halló, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando consideraba esta lectura, pensaba, hermanos, en la disciplina que un miembro del ejército tiene que desarrollar. Muchos de nosotros hemos aprendido algún aspecto de la disciplina a medida que hemos ido creciendo, madurando, desarrollándonos en la vida. Y pues seguir los buenos hábitos y una buena conducta, sabemos que nos permitirá lograr mayores y mejores objetivos, porque sabemos trazar una línea determinada para poderlos alcanzar. Y esto solamente se puede lograr a través del hábito, de la constancia, del esfuerzo, de poder tomar la responsabilidad y el empeño. Y como hemos venido haciendo referencia a ese aspecto, ¿no?, de la vida
que involucra a todo soldado cuando es llamado en causa, se toma esa figura a lo largo de esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, con el fin de que pueda enriquecerse de esa figura, de ese ejemplo que en su tiempo lograba percibirse de manera muy cercana, y que esos principios fueran aplicados a la vida espiritual. Esos principios siguen vigentes. Esos principios no han dejado de ser. Y es ahí donde podemos llegar a considerar lo que estos versos nos dicen acerca de cuál es la conducta, cuál es la disciplina que nosotros debemos de llevar. Usted sabe que lo contrario a disciplina es la indisciplina, y en algún momento de la vida nosotros nos hemos identificado con la indisciplina. Cuando llegamos tarde a una cita, cuando llegamos tarde al colegio, cuando no tenemos una buena medida o una medida balanceada para la alimentación. Todo esto provoca efectos negativos en la vida que nosotros desarrollamos. Sabemos que hay personas que son particulares porque son puntuales, porque nunca llegan tarde, pero conocemos de aquellos que son tardistas también, y que es cuestión de sorpresa cuando ellos llegan al momento justo o a la hora adecuada. Hay personas que en su conducta dejan mucho que desear, y pues difícilmente uno estrecha lazos de afinidad con este tipo de personas, porque mientras unos quieren hacer lo bueno, ellos continúan a hacer lo malo, y esas son sus cualidades negativas, pero son las características que los identifican. Entonces, en primer lugar, los versículos que hemos leído nos hablan acerca de la importancia que existe en el buen soldado de sufrir las penalidades, y fue lo último que consideramos en la lección anterior o hace 15 días, en que como buen soldado debemos de enfrentar situaciones que a veces no estaban previstas en el programa, como sucede en los ataques imprevistos que reciben cualquier agrupación armada y que está luchando o está batallando por los ideales de una nación, de un continente, de una agrupación. Siempre quien va a la guerra lo hace con un propósito, y es de poder hacer valer sus ideales. Pero sabemos que en la guerra no todo va a ser simple. Siempre habrán dificultades, imprevistos, ataques repentinos para los cuales debemos estar preparados. Entonces es ahí donde el apóstol toma esa figura para poder decir que como buen soldado debemos de sufrir esas penalidades, esos imprevistos de la vida, como los llamamos o solemos identificarlos. Pero que todo tiene un propósito. Eso nos permite ejercitarnos, eso nos permite crecer, eso nos permite estar más alertas a las situaciones que van a venir en el futuro. Recuerde de que nuestra vida como creyentes en esta tierra es una vida de lucha, de contienda, y que no va a terminar mientras nosotros no partamos de esta vida, de esta tierra. Así que es importante que cuando nosotros consideremos la posición que tenemos, estemos también preparados para poder enfrentar cualquier adversidad. Con ello también entra un factor muy importante, y es que el soldado siempre está atento, siempre está pendiente de poder desempeñar su labor y no permitir que nada lo
lo desvíe de su profesión, de su llamado, de su vocación. Porque su vocación es defender, su vocación es pelear para poder ganar un territorio, poder salir vencedor ante las adversidades. Pero para ello tiene que tener presente, y uno de los valores que se caracteriza en un buen soldado es que tiene presente o tiene como parte fundamental en el desarrollo de sus actividades ese amor patrio, podríamos decir. Un soldado no va a pelear por una nación que no es la suya. Un soldado no se va a identificar con otra nación que no sea la suya. Entonces es ahí donde el apóstol Pablo continúa escribiendo a Timoteo diciéndole: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, que no hay distracciones para el buen soldado. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, hermanos, porque no tienen que existir distracciones para el llamado que Dios nos ha hecho. Con esto no le estoy diciendo de que nos vamos a desatender de la familia, de la pareja, de los hijos, del trabajo. No, ellos tienen ese valor que el mismo Señor lo ha plasmado a través de su palabra, pero que ninguno de estos valores importantes que en la vida nosotros llegamos a tener tome el lugar que le corresponde al Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? ¿Quién nos ha permitido llegar a formar parte de esta gran familia llamada iglesia, llamada pueblo de Dios? No ha sido otro individuo, no ha sido el cónyuge, no han sido los hijos o los padres, ha sido Dios a través del sacrificio de su Hijo. Entonces es a Él a quien nos debemos. Por eso es ahí donde cabe mencionar una vez más la importancia que tiene de no darle lugar a otros factores o darle el primer lugar en el corazón de nuestras vidas a otro elemento o a otra persona o a otra vocación que no sea la del llamado que hemos recibido de Dios. Y es por eso que debemos de reflexionar en ese sentido. Pablo pone en evidencia el llamado que Dios le ha hecho a Timoteo y que constantemente tiene que estarse examinando para que sea siempre Dios el centro de su vida, sea el Señor Jesucristo el eje principal de su existencia. Entonces es ahí donde podemos interrogarnos nosotros hoy, en esta tarde, en esta noche. ¿Es Cristo Jesús el centro de nuestras vidas? Él es la razón de nuestro existir. ¿Por qué o por quién luchamos nosotros en la vida? ¿Por quién nos esforzamos en nuestra existencia? Y claramente no vamos a ir a otra persona para preguntarle las respuestas que nosotros mismos tenemos. Pero sí podemos evidenciar de que quién tiene el primer lugar en nuestros corazones cuando nos comportamos disciplinadamente en el llamado que hemos recibido. Y es ahí donde entran en juego dos ejemplos muy claros que el apóstol Pablo toma a menudo y lo hace, como lo dice en el versículo 5. Si usted me puede acompañar en la lectura, dice, y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los atletas, muchas veces hemos hablado de ellos. Muchas veces hemos tomado las figuras de su comportamiento, de su disciplina, de la abstención que ellos tienen en ciertos aspectos de la vida. Ellos no van tarde a dormir, siempre van temprano, siempre tienen una dieta balanceada, una dieta alimenticia que les permita no perder la línea de acuerdo a la actividad deportiva que ellos realizan. Realizan sus actividades físicas a diario y constante, de tal manera de que ellos están en forma. Nunca son tomados por sorpresa. Nunca son tomados de manera
imprevista. Ellos siempre están atentos, para ellos se preparan. Usted sabe que cada cierto tiempo, por ejemplo, el próximo año se está pensando en que se hacen o no se hacen las Olimpiadas, que es un evento deportivo a nivel mundial y que hasta los países, las naciones más pequeñas tienen su representación. Y que durante 4 años, si no me equivoco, los atletas se preparan, luchan, se mantienen, son disciplinados, no permiten que los quehaceres de la vida, aún los asuntos familiares, ellos los dejan por un lado, de tal manera que se concentran en la vocación, porque ellos quieren ser vencedores, quieren ganar una medalla. Entonces, es así que ellos logran sus objetivos, esforzándose cada día de sus vidas. ¿Por qué? Porque quieren ganar legítimamente la competición a la cual se han inscrito. Nosotros queremos llegar a la meta final en el Evangelio. Claro que sí. Pero para poder llegar a la meta es necesario esforzarnos. Pero más que esforzarnos es mantener una buena disciplina. La disciplina de la oración, la disciplina de la búsqueda del Señor, la disciplina del enriquecimiento de su palabra, la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Y muchos aspectos más que a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos ejercitando en la vida cristiana, lo vamos aprendiendo, lo vamos adquiriendo y lo vamos convirtiendo en nuestro estilo de vida. Pero usted sabe que lo que el pecado provoca es que nos convirtamos en cristianos indisciplinados, que no hacemos la voluntad de Dios, que nos olvidamos de los elementos básicos como los que le acabo de mencionar. Pero para ello nosotros tenemos las armas adecuadas. El Señor nos ha dado su espíritu para poder batallar, vencer, ser capacitados. Otro elemento que el apóstol Pablo toma en cuenta es la vida de aquel hombre o del individuo que trabaja la tierra. Se sabe que todo esfuerzo que se hace trabajando la tierra no se obtiene de manera inmediata, sino que se siembra, se cuida y se espera el fruto. No todo se obtiene de la noche a la mañana. Toda recompensa requiere, como en nuestro lenguaje lo decimos, requiere su sacrificio. Todo esfuerzo será bien recompensado. Entonces el versículo 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, no obtiene el fruto y luego trabaja. No es así la norma, el orden de Dios para ello. Primero hay que trabajar la tierra, después hay que sembrar la semilla tiene que morir para que dé fruto y luego se puede recoger ese fruto. Entonces, de la misma manera, el atleta tiene que esforzarse. No le dan el premio por estar sentado en un sofá o por pasar acostado, no. Él tiene que trabajar, se levanta temprano, hace sus ejercicios, como ya le mencioné, tiene una dieta balanceada. Así el que trabaja la tierra, muy temprano se levanta para cuidar de lo que ha sembrado, para evitar que la plaga, para que las aves lleguen y se coman lo que ha sembrado. Lo cuida, lo abona, lo riega, de tal manera que él sabe que tarde o temprano va a obtener el fruto de lo que ha hecho. Así nosotros, hermanos, si nos esforzamos, si sufrimos las penalidades, si nos comportamos como el atleta que quiere luchar legítimamente, porque recuerde que hay atletas que no pelean legítimamente. Hoy estamos en un mundo donde hay sustancias que alteran el organismo del ser humano y a veces estas sustancias son utilizadas para poder aventajar, si no me equivoco, así es, a otros competidores. Y eso no es legal, eso es ilícito. Es penado por las leyes que regulan las normas de la actividad deportiva. Así el buen cristiano
no lucha ilegítimamente, sino que es sincero, es disciplinado. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a aquel que lo llamó. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos militantes del ejército celestial. Somos participantes de un pueblo. En nosotros está escrito un título que quizás no se ve, pero usted y yo sabemos que es real. Y es que somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos cristianos. Y como tales, debemos ser legítimos, genuinos. Y por eso es que el apóstol Pablo, después de darle esta serie de consejos a su hijo en la fe, le dice en el versículo 7, considera lo que digo. Oiga bien, considera lo que digo. Como un padre cuando instruye a sus hijos, él les da el consejo, él les habla, él les dice que es lo bueno, que es lo malo, cuáles son las consecuencias de hacer lo bueno, cuáles son las consecuencias de hacer lo malo. Pero ¿a quién está en última instancia el hacer el bien o hacer el mal? Al hijo. Nosotros hemos pasado ya por esa etapa que se nos dijo, no hagas, no vayas, no digas. Y quizás la inmadurez, la falta de experiencia nos llevó a cometer muchos errores. Pero aún de los errores podemos aprender. Y uno de ellos es a no volver a cometerlos. Y a adoptar hábitos, costumbres, conductas que nos hagan miembros del ejército de Dios disciplinados. Considera lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo. Porque uno muchas veces el consejo humano no le da importancia. Y podría tomarse desde este punto de vista el consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Él escribe una carta y Timoteo pudo haber pensado, pero Pablo ya me dijo cómo me debo de comportar. Ya sabe cómo soy yo. Y todavía se empeña en recordarme lo que ya me dijo. Pero muchas veces es necesario que sea así. Se nos tiene que estar repitiendo aquello que ya sabemos porque fácilmente se nos olvida. Lo bueno se nos olvida fácilmente. Y lo malo lo practicamos, aún sin pensarlo dos veces. Pero por eso el apóstol Pablo, y esa palabra queda escrita para nuestros días, para nuestras vidas, que consideremos el consejo de Dios. Y luego aún añade y dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. No es cuestión de que el consejo que yo doy o que yo recibo es el justo, es el adecuado. Recuerden, muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por el consejo de los amigos, de los vecinos, aún de los padres, que pudiera pensarse que siempre lo que ellos desean para nosotros es lo mejor, pero a veces hay padres que inducen al pecado a sus hijos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, después de todo este consejo, considéralo, pero más que considerarlo, recuerda, el Señor te dé entendimiento en todo esto, para que tu comportamiento sea adecuado, para que sea bueno, para que sea ejemplar, para que seas disciplinado, para que seas correcto, para que seas puntual, para que seas entregado, para que seas dispuesto, para que seas un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Eso es lo que quiere también el Señor para nuestras vidas hoy. Creyentes diferentes, únicos, singulares, que den testimonio de que si luchamos como los atletas y que lo hacen legítimamente, el Señor los bendice. Que si trabajan la tierra
y lo hacen con paciencia, tarde o temprano cosecharán el fruto. Y aunque vengan las penalidades, las soportarán porque son buenos soldados de Jesucristo. Somos buenos soldados de Jesucristo nosotros, hermanos. Quizás no le puedo oír, pero me puede hacer así. ¿Somos buenos soldados de Jesucristo? Claro que sí. Yo lo tengo por seguro, porque si no, no estuviera usted acá. Estuviera viendo la televisión, estuviera escuchando la radio, estuviera viendo... Hay otras cosas que para nada edifican, pero está acá. Está acá. Y estamos aquí para que el Señor nos recuerde de que Él nos ha hecho un llamado y un llamado especial. Único. Será único en su género. Para que ahora nosotros recordemos una vez más del valor que tiene ese llamado y la importancia que tiene el que demos buen testimonio como buenos soldados de Jesucristo. No somos soldados que días pertenecemos a las milicias y días no. Debemos de ser constantes. ¿Y cómo vamos a lograr esa constancia? Mediante la disciplina, mediante la oración, la entrega, la disposición y el sometimiento a la voluntad de Dios. A veces puede parecer duro, a veces pudiera ser de que el Señor está utilizando, es muy duro conmigo, pero es que está trabajando en nosotros, hermano. Está obrando el Señor en nosotros, siempre lo hace, cada día, en cada circunstancia que vivimos. Aún en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones, Él trabaja a través de esas situaciones en nosotros. Pero está en nosotros el comportarnos como buen soldado de Jesucristo. Así que yo sé que usted lo es. Yo sé que usted lo es. No hay duda de ello. Si no, hace días, hace años, hubiéramos colgado los botines, las armas. Hace días, como decimos en nuestro lenguaje, hubiéramos ya tirado la toalla. Pero aquí estamos, presente, no por la patria, sino por el reino de Dios. Él nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar en victoria. Así que no desistamos. Como buen soldado, quizás en medio de la tormenta, en medio del contraataque enemigo, ahí permanezcamos firmes. Porque fiel es el Señor para aquellos que ha llamado a su servicio. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Digamos, Padre y buen Dios que estás en el cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Porque en esta hora, Señor, tú nos has concedido el poder experimentar tu amor y misericordia. Nos has permitido el poder, Señor, sentir tu presencia, ser ministrados por tu Santo Espíritu, de poder meditar en tu palabra y reflexionar acerca del llamado que de ti hemos recibido. Que no importando las adversidades, las dificultades, las pruebas, los ataques del enemigo, Señor, nosotros debemos de ser fieles a ti. No enredarnos en los negocios de la vida, dándole lugar a otras cosas que es el lugar que te pertenece a ti. Tomando el buen ejemplo, Señor, del atleta que lucha, se esfuerza, así como el labrador. Y aun cuando estos consejos, estos ejemplos, no sean suficientemente contundentes, estás tú, Señor, está tu Espíritu que nos redarguye, que nos dice, que nos enseña, que nos capacita. Yo quiero poner en tus manos, Señor, de manera especial, cada hogar, cada familia representada. Señor, a través de esta reunión, a través de este servicio que hemos llevado a cabo, que tu gracia, tu favor sea para sus vidas, que no falte nada, que siempre haya el sustento necesario, que haya salud, que haya fortaleza, que haya trabajo, Señor. Pero si no es así, que podamos entender que todo está dentro de tus propósitos.
Y nosotros queremos estar dentro de tus propósitos, dentro de tu voluntad. Ayúdanos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.